bienvenidas a nuestro último encuentro de la asignatura de informática Microsoft Word. Esperando que todas se encuentren bien y con mucha salud como siempre. Hoy vamos a trabajar con el tema final llamado las tablas. Aquí vamos a enseñarles a ustedes cómo se pueden crear las tablas en Microsoft Word y para que sepan, las tablas son muy útiles porque al momento de ustedes realizar cualquier tipo de recuadro, cualquier tipo de gráfica, cualquier inventario, cualquier cotización, factura, entre otros documentos importantes, las tablas te van a permitir diseñar cada uno de esos elementos. Vamos a enseñarles también cómo se le aplican los formatos, cómo se modifican las tablas en Microsoft Word. Bueno, estimadas, vamos inmediatamente a empezar con las explicaciones de este tema. Bien, vamos entonces a presentarles nuestro último tema de las tablas. Y antes de comenzar a trabajar con ella, vamos a darle una pequeña definición de lo que ellas son. Es un conjunto de filas y columnas que cuando estas dos chocan forman un pequeño recuadro que se le llama celda. Cada uno de esos recuadros que ustedes ven ahí en las tablas, eso se le llama la celda. La podemos utilizar para creaciones de horarios, facturas, cotizaciones, cheques y otro tipo de cuadro deseado por usted. Las columnas están de forma vertical y las filas en forma horizontal. Vamos entonces a ingresar en Microsoft Word y como siempre vamos a realizar los ajustes necesarios antes de comenzar a trabajar con nuestro documento del día de hoy, que son las tablas. Como siempre vamos a cambiarle lo que es el tamaño de la página. Siempre tenemos que hacerlo, tamaño carta. Lo otro que vamos a realizar es cambiarle la orientación y lo vamos a poner en este caso de forma horizontal. Ya, entonces podemos comenzar a realizar o diseñar lo que es este documento. Vamos primero a ponerle un título con las palabras artísticas o word art, que ya ustedes saben en dónde se coloca el word art o dónde se inserta. Vamos a poner aquí, a modo de ejemplo, vamos a ponerle Electrónica Ramírez. En WordArt le ponemos los formatos que ya conocemos, también eso se explicó la semana pasada, cómo se agrega el WordArt, cómo se le aplican los formatos, algunos estilos. Vamos a ponerle sombra. Vamos a ponerle un transformar. Y ahí lo podemos dejar un poco más grande. No tan grande. Ahí está bien. Lo movemos hacia el centro y lo dejamos hasta ahí. Luego me ubico en la parte de abajo del WordArt para ingresar la tabla. Siempre ubico el cursor ahí debajo y para agregar la tabla vamos a darle a la opción insertar y luego le damos a tabla. Dependiendo del tamaño de la tabla, vamos a ver, por ejemplo, supongamos que esta es la tabla que vamos a realizar. Vemos que tiene 1, 2, 3, 4, 5 columnas. No tenemos que contar las filas no son necesarias contarlas. Lo importante es contar las columnas 1, 2, 3, 4 y 5. Pues vamos a insertar tabla. Hay dos formas. La primera,
con estos recuadros que tenemos ahí al frente podemos agregar la tabla y también con la opción insertar tabla. Vamos a hacerla de las dos formas. Entonces vamos a ponernos donde dice tabla 5×3. O sea, ¿qué significa eso? 5 columnas y 3 filas. Usted le da clic aquí y automáticamente la tabla de 5×3 se va a agregar. Ahí está. Ahí se agrega la tabla. Esa es la primera forma. La segunda forma, vamos a borrar esta tabla, es en insertar tabla, insertar tabla, insertar tabla, insertar tabla. Aquí te dice el número de columnas, te dice que son, usted pone ahí 5. Y en el número de filas, vamos a ponerle 8, a modo de ejemplo. Aquí te da más opciones como el autoajuste, si usted quiere que se ajuste automáticamente, si se ajuste al contenido, a la ventana, etcétera. Al final le damos a aceptar y también nuestra tabla, en este caso 5×8, se agregó ahí. Si la tabla se agrega encima de la palabra artística o de un texto, usted la puede mover con este botón. Este botón, dándole clic encima de él, usted lo deja presionado, el clic izquierdo, y va a poder mover la tabla hacia donde ustedes deseen. Por ejemplo, le damos clic, arrastramos el mouse con el clic izquierdo presionado, la soldamos ahí y la tabla se va a mover hacia donde usted la está dirigiendo. Otro botón importante que tiene la tabla es este que vemos acá. Ese botón le permite a ustedes ampliar o reducir el tamaño de la tabla. Le permite ampliar y reducir el tamaño de la tabla. Por ejemplo, si nos ponemos encima del botón, arrastramos hacia abajo, miren ahí cómo se amplía. Y también miren ahí cómo se puede reducir. Entonces, esos son los botones principales que tiene nuestra tabla. Vamos también a ver otros botones importantes que también son muy útiles al momento de manejar nuestra tabla. Si queremos agregar columnas y filas. Si yo quiero agregar una nueva columna, una nueva fila. Por ejemplo, si quiero agregar, vamos a colocar a modo de ejemplo, estos títulos. Muy bien. Supongamos que a usted se le olvidó una columna entre artículos y precio. Se me olvidó la columna de cantidad. Pues usted simplemente se ubica encima de acá y le va a aparecer esta opción. Ese más que ustedes ven ahí, usted le da clic y automáticamente se va a agregar una columna entre artículo y precio. También lo mismo con las filas, pero de este lado. Usted se pone por acá y miren ahí cómo sale el mismo botón y te va a permitir agregar una nueva fila. Por ejemplo, las columnas, le damos clic y automáticamente miren cómo se agrega una nueva columna entre artículo y precio. Igual para las filas, recuerden que es por acá a mano izquierda, le damos clic y automáticamente se agrega una nueva fila. Ahí la vemos. Así se agregan las columnas y filas. Hay otra manera. Si no lo quiere realizar de esta manera, puede agregarla también dándole clic derecho donde usted desea la columna. Clic derecho. Va a la opción
vamos a ver, clic derecho de nuevo, le damos a insertar y te van a salir varias opciones. Columna a la izquierda o columna a la derecha. Va a depender donde usted dio clic izquierdo, clic derecho, porque yo doy clic en artículos y si le doy insertar columna a la izquierda, pues me va a poner una columna de primero. Pues si le doy insertar columna a la derecha, ya ustedes saben que la va a colocar entre artículo y precio. Fíjense ahí que también puedo agregar fila encima o fila debajo. Y también puedo agregar una nueva celda. Pues le damos a insertar columna a la derecha. Y miren ahí también cómo se agrega la nueva columna. Recuerden que va a depender de dónde usted da el clic derecho. Si di clic derecho en la columna de precio y va a la opción insertar, tiene que leer bien dónde usted va a colocar la columna, o a la izquierda o a la derecha, dependiendo dónde usted dio, recuerden, el clic derecho. Las filas ya ustedes vieron cómo se agrega de esa manera. Ya agregamos filas, agregamos columnas. Ahora vamos a eliminar. Si yo quisiera, por ejemplo, eliminar una columna, quiero eliminar esta que está en blanco, la sombreo completo, le puedo dar clic derecho a esa columna sombreada y me va a preguntar o me va a decir la opción eliminar columna. Usted le da ahí y automáticamente esa columna se elimina. Las filas de igual forma. Sombreamos la fila completa, le damos clic derecho en lo sombreado y le va a preguntar o le va a decir eliminar celda. Le da ahí a eliminar celdas. Te hace 4 preguntas. ¿Qué usted quiere hacer? Desplazar la celda hacia la izquierda, desplazar la celda hacia arriba, eliminar toda la fila o eliminar toda la columna. Obviamente, usted va a elegir la opción eliminar toda la fila. Al final le damos a la opción aceptar. Y automáticamente la fila se elimina. Esas son maneras o formas de borrar una columna o fila. También puedes realizarlo con teclas o con una tecla. La sombrea la columna completa y le da a la tecla Backspace. O sea, donde usted borra el texto, usted le da esa tecla y automáticamente la columna se va a eliminar. Igual las filas. Las filas las sombreamos y le damos a Backspace. En este caso te va a preguntar lo mismo de ahorita. ¿Qué tú quieres hacer? Bueno, eliminar toda la fila. Le damos a aceptar y automáticamente la fila se agrega. Se elimina, perdón. Jóvenes, como ustedes vieron al principio, yo les dije que no se toma en cuenta la cantidad de filas. No hay problema porque mientras usted va digitando, las filas se van a poder agregar. Fácil y sencillo. Vamos a borrar todas estas filas para que ustedes vean algo. Eliminamos toda la fila. Bien. Para agregar una nueva fila, mientras usted va digitando, usted se coloca aquí al final de la tabla, en la última celda, le da clic ahí y presiona la tecla tabulación. Usted le da y miren ahí cómo se agrega la nueva fila. Si le siguen dando tabulación, se va desplazando entre cada una de las celdas. Cuando llegue a la última celda, usted le da otra vez a tabulación y se agrega una nueva fila. Y así sucesivamente
Dando la tabulación, miren ahí cómo se va agregando cada una de las filas mientras usted va digitando esas cantidades. Entonces, jóvenes, aprendimos a insertar columnas, filas, la eliminamos, pero vamos a suponer que usted no quiera borrar ni la fila ni la columna, sino solamente el texto. Usted quisiera solamente eliminar el texto. También esto se puede realizar y que la tabla se quede. Bueno, usted sombrea toda la tabla o donde usted quiera borrar el texto y simplemente usted le da a la tecla suprimir o delete. Suprimir o delete te va a borrar solamente el texto de la tabla y obviamente la tabla se mantiene ahí con todos sus formatos si lo tiene. Recuerden que backspace borra columnas, filas y celdas, mientras que suprimir solamente borra lo que sería el texto. Luego vamos a aplicarle los formatos de igual forma. Ustedes pueden sombrear la tabla completa. Le pueden aplicar los formatos deseados, aumentar el tamaño, las alineaciones deseadas, lo que ustedes entiendan que podrían agregarle a cada una de las partes de nuestra tabla. Bien, hay una parte en la fila, por ejemplo, esta parte que se llama ofertas del mes de noviembre. Como ustedes notarán, está en una fila completa, ella sola. ¿Cómo agregamos eso? Bueno, lo primero es agregar las palabras ofertas del mes de noviembre. Todo en una sola tabla, en una sola celda. Todo eso en una sola celda. Luego de tenerlo ahí, en una sola celda, usted viene, sombrea las filas, o la fila completa, mejor dicho, que está en esa misma línea. Usted la sombrea y luego le da clic derecho a lo sombreado y le da la opción combinar celdas. Ahí ustedes ven que las celdas todas se combinan en una sola. Luego usted viene, la centraliza, la pone en negrita, la pone un poco más grande de ser necesario y así sucesivamente. Así se combinan las celdas en Microsoft Word. Vamos entonces a diseñar un poco más nuestra tabla. Le damos nuevamente a sombreado. Sombreamos la tabla con el botón que ya conocemos, con este. Vamos a diseño de tabla. En diseño de tabla notaremos que hay diferentes estilos y más con este botón. Le damos clic. Nos van a aparecer los diferentes estilos que desearíamos aplicarle a nuestra tabla que tenemos en pantalla. Elegimos uno de ellos y automáticamente el formato de esta se aplica. Vamos a ponerle otro que por lo menos se le vean las líneas un poquito. Bueno, ahí sí, ahí se le ven un poquito. Aunque si usted quisiera cambiarle el color de las líneas, usted lo puede cambiar en esta opción que tenemos acá. Y también podemos cambiar el grosor de los bordes si así lo deseamos. Simplemente con el pincel ustedes le van dando, lo va dibujando aquí en esta opción que se llama estilo. Y pueden también modificar el color si así lo desea. Los bordes también lo podemos cambiar aquí en esta opción. Simplemente sombreamos la tabla, le damos a bordes y ahí ustedes ven que los bordes, miren ahí cómo se van cambiando. Recuerden primero
modificar el tamaño, el grosor, y luego van a bordes y ahí ustedes ven que se puede modificar cada uno de los bordes dependiendo del estilo que ustedes deseen. Incluso pueden ir a la opción de bordes y sombreados. Aquí en bordes y sombreados también podemos elegir uno de ellos. Podemos elegir el color, por ejemplo. Podemos elegir uno de estos que tengamos acá. Le damos a aceptar y automáticamente vamos a ver que tenemos que ir ahora a los bordes de nuevo y le damos a todos los bordes. Y miren ahí cómo se aplica los bordes que elegimos de bordes y sombreados. Primero ir a bordes y sombreado, lo elegimos y luego aquí venimos y le aplicamos a la opción todos los bordes o alguno de esos bordes que usted quisiera aplicar. También la tabla, aparte de los diseños, usted le puede aplicar lo que es la disposición o distribución. Recuerden que para que estas dos opciones aparezcan, tienen que seleccionar la tabla o estar dentro de la tabla. Vamos ahora a disposición. De disposición podemos, por ejemplo, alinear el texto con estas opciones. Podemos alinearlo y podemos también cambiar la dirección del texto. Por ejemplo, vamos a elegir la del centro, la dirección del texto. Miren ahí cómo sería si le vamos dando. Eso es lo que hace la dirección del texto. Tengan mucho cuidado porque la tabla se puede dañar si no saben utilizar estas opciones. La parte de las alineaciones. Y por último, podemos autoajustarla para que ésta se ajuste dependiendo el contenido o el tamaño de la tabla. Por ejemplo, le damos a la opción autoajustar y me aparecen tres opciones, de las cuales las dos primeras son las que más se utilizan. Por ejemplo, autoajustar el contenido. Dependiendo del texto que tengamos ahí, esta se va a ajustar. Vamos a darle clic a esa. Y miren ahí que esta se va a aplicar un poco más pequeña porque yo tengo ahí poco texto. Y la otra, la segunda opción que te permite ajustar según el tamaño de la ventana, o sea, según el tamaño de los márgenes. Por ejemplo, le damos clic a autoajustar a la ventana y esta se ajusta según el tamaño de los márgenes, o sea, margen izquierdo y margen derecho. Así que dependiendo de ustedes, lo ajusta dependiendo del contenido o el tamaño de la ventana. Para esta semana tenemos dos tareas y últimas tareas, lo que es la práctica número 11, que es relacionada a la tabla. Esta tabla que ustedes ven ahí, a modo de ejemplo, ustedes la van a realizar, esta tabla que estamos viendo en pantalla. Le ponen un word art relacionado a lo que se está viendo ahí y la tabla que tenemos aquí en pantalla. Como ustedes notarán, se va a evaluar toda la que es las alineaciones, esta parte de las celdas combinadas y todos los demás que tiene cada uno de estos elementos que tiene esta tabla. Esa es la práctica 11. La práctica 12 son 14 preguntas que ustedes van a completar simplemente dándole clic a esta palabra para que puedan ingresar y completar esta actividad. El tiempo que le quedan a esas dos prácticas son los 7 días que le quedan también a la semana 6 y a la semana 5. O sea, todas las tareas de la semana 5, semana 6 y semana 7. El próximo miércoles, un Dios mediante, va a cerrar
cada una de estas asignaciones. Así que por favor ir avanzando, ir completando sus asignaciones finales. Recuerden, semana 5, semana 6 y semana 7. Y no tenemos videoconferencia la semana que viene porque ya tenemos examen final. Y como ya ustedes saben, el examen final va a durar 24 horas. Abrirá el miércoles a las 9 de la mañana y va a cerrar el jueves a las 9 de la mañana. 24 horas para la realización de este examen final que vale 20 puntos. Se le va a recordar por el grupo de WhatsApp cuándo estará disponible dicho examen para que lo puedan realizar a tiempo. Recuerden, no hay videoconferencia la semana que viene porque ya tenemos el examen final. Muy bien, jóvenes, hemos concluido en el día de hoy. Ha sido un grato placer haber estado una vez más compartiendo los conocimientos con cada una de ustedes. Nuestra reflexión del día de hoy dice así: deja de decir deseo y empieza a decir que lo harás. Pasen feliz resto de la noche. Hasta una próxima.